Gustav Kosina fue un arqueólogo nacido en Prusia Oriental en 1858 en una familia conservadora de clase media. Tras probar suerte en la lingüística, Gustav Kosina comenzó su carrera como arqueólogo en 1895 en el contexto de la Alemania imperial, donde la arqueología, imbuida de un ferviente nacionalismo, daba suprema importancia a identificar todo lo que fuera germano y distinguirlo de lo no germano. ¡Whippy, whippy, whippy! Lo que coincidió además con el establecimiento de las primeras ideas de identidad racial en Alemania y la dudosa asociación entre raza y cultura. En 1902, Kosina logró convertirse en profesor extraordinario de la Universidad de Berlín y en 1909 fundó la Sociedad Alemana para la Prehistoria, luego llamada Sociedad para la Prehistoria Alemana, con rotundo éxito porque acogió a un elevado número de miembros. Gustav Kosina desarrolló una metodología de gran influencia en la arqueología europea en general y alemana en particular. Dicha metodología centraba sus esfuerzos en la identificación étnica de los restos arqueológicos correspondientes a la prehistoria. Por lo pronto, Gustav Kosina se enfocó en buscar un modo de rastrear arqueológicamente la procedencia de los pueblos indoeuropeos, en especial los germanos, a los que consideraba física e intelectualmente superiores. Sin embargo, la metodología Kosina ha sido duramente criticada por la arqueología moderna debido a que se basa en la idea preconcebida de que los grupos étnicos son homogéneos y estáticos. Es decir, Kosina asumió que si un conjunto de artefactos arqueológicos definen una cultura arqueológica y estos no demuestran cambios ni a lo largo del tiempo ni en su distribución espacial, significa que la raza vinculada a esa cultura tampoco cambió, es decir, que se mantuvo pura a lo largo del tiempo. Uy, sí, ya está muy creíble. Aunque se trataba de una idea ya presentada y practicada antes por arqueólogos del siglo XIX, como Bosel y Montelius, fue Kosina quien más la desarrolló. El objetivo de Gustav Kosina era crear una metodología que permitiera identificar a grupos étnicos concretos a través de sus vestigios arqueológicos para poder distinguirlos unos de otros. De esa manera, Gustav Kosina argumentaba que se podrían reconocer y distinguir a germanos de celtas o eslavos, por ejemplo, pero dichas identificaciones se harían más limitadas y generales conforme se retrocediera en el tiempo, hasta llegar al punto de solo poder discriminar entre indoeuropeos y no indoeuropeos. De esta manera, Gustav Kosina creía que el origen de los indoeuropeos estaba entre el norte de Alemania y el sur de Escandinavia, es decir, que pensaba que los indoeuropeos eran pura o fundamentalmente germanos. Estos habrían sido no solamente los habitantes originales de estos territorios, sino además los menos contaminados por el contacto con otras razas, gracias a haber permanecido en su mismo lugar de origen de manera continua desde siempre. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. A partir de 1912, Kosina comenzó a darle a su trabajo un enfoque cada vez más nacionalista, es decir, más fanático y racista, llegando al punto de relacionar el progreso cultural con una presunta superioridad racial. De ahí que clasificara a los pueblos y culturas del mundo en dos categorías: los creadores de cultura y los receptores de cultura. Por supuesto, de acuerdo con Kosina, los germanos eran los únicos generadores de cultura y los receptores todos los demás, de modo que le atribuyó en exclusiva el surgimiento de toda la civilización a las migraciones de indoeuropeos, a los que identificaba como puramente germanos. ¡Eso es racista, bro! ¡No preguntaste! ¡Él preguntó! Kosina consideraba que la arqueología podía y debía utilizarse para detectar la evidencia material que pudiera respaldar la presencia de la cultura germana en diversos territorios de Europa, con el fin de demostrar que estos le pertenecían a Alemania por derecho histórico. Es decir, que si se lograba corroborar por medio de la arqueología que un determinado territorio europeo no alemán había sido ocupado antiguamente por germanos, entonces Alemania tenía derecho a reclamar ese territorio como propio. Simpson, usted es diabólico.
Desde luego que esta muy conveniente y racista teoría no tiene sustento. En realidad, hay dos teorías principales sobre el origen de los indoeuropeos, y ninguna está relacionada con Alemania o Escandinavia. La primera, llamada teoría del Kurgan, fue presentada por la arqueóloga lituana María Gimbūta, quien propuso que los indoeuropeos se originaron en las estepas del este de Ucrania y el sur de Rusia, y que gracias a la domesticación del caballo se expandieron por toda Europa como nómadas pastores guerreros que conquistaron a los pacíficos agricultores neolíticos entre los años 4000 y 1000 a.C. Dicho sea de paso, María Gimbūta detalló que los agricultores neolíticos vivían en sociedades matriarcales y los indoeuropeos eran patriarcales, y su estatus patrilineal se habría manifestado en los entierros de sus líderes en túmulos funerarios llamados kurganes, de ahí el nombre de su teoría. Oye, despacio, cerebrito. La segunda teoría, conocida como teoría de Anatolia, es obra del arqueólogo estadounidense Colin Renfrew, quien propuso que la llegada de los indoeuropeos fue pacífica porque estuvo vinculada con el desarrollo de la agricultura y dio inicio a partir del 8000 a.C. Renfrew sugirió que los indoeuropeos se originaron en Anatolia, hoy Turquía, porque ahí fueron descubiertos los cereales. Has flipado, ¿eh? Ahora, en pleno siglo XXI, el genetista italiano Luigi Luca Cavalli Sforza, a partir de la investigación del ADN de 94 restos óseos humanos europeos, concluyó que, lejos de contradecirse, Colin Renfrew y María Gimbūta se complementan, porque los pueblos indoeuropeos, los constructores de kurganes, se originaron en Anatolia. Es decir, que ambos tienen razón. Podría decirse que estos dos arqueólogos encontraron dos partes distintas de una misma respuesta a una misma pregunta, o parte de ella. En ese tenor, el argumento de Cosina de que los indoeuropeos eran de origen germánico y una raza pura no se sostiene, no solo debido a su origen, que podría estar en Oriente o en Anatolia, sino además porque, si bien la existencia de una lengua primigenia que diera origen a las demás hizo pensar en su momento que los indoeuropeos eran un grupo homogéneo de hablantes, en realidad es probable que los indoeuropeos no provinieran de un solo punto de origen y que por tanto fueran poblaciones heterogéneas, lo que sugiere con más fuerza que los argumentos de Cosina sobre pureza racial y cultural indoeuropeas son completamente falsos. ¡Ay, pero qué idiota! A pesar de la falsedad de la teoría de Cosina sobre el origen de los indoeuropeos, sus ideas y teorías acabaron siendo adoptadas como la metodología oficial de la arqueología alemana durante el régimen nazi. Si bien Gustav Cosina falleció en 1931, 2 años antes de que se entronizara la dictadura, no por esto su figura dejó de ser explotada y utilizada por Hitler y su camarilla, a tal grado que prácticamente se formó un culto en torno a Cosina. Sus obras fueron reeditadas y publicadas docenas de veces, y se les añadieron prefacios con fragmentos de discursos de Hitler. Pero esto a su vez fue la razón del profundo descrédito en el que cayó Cosina después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Auch, Deliver! ¡Me mordió justo en el eje! Aún así, a pesar de las duras pero fundadas críticas que ha recibido el método Cosina, a este arqueólogo prusiano se le atribuyen importantes contribuciones, como el referido término de cultura arqueológica o el uso de la cartografía en arqueología, introducido por él. ¡Mira qué chistoso! ¡Ura, güey! En cuanto al concepto de cultura arqueológica, en 1929 el arqueólogo australiano Bere Gordon Childe, de convicción socialista, ya había elaborado un concepto propio de cultura arqueológica, libre de nociones racistas o supremacistas. Para Childe, una cultura arqueológica se define como un conjunto de rasgos asociados en una zona geográfica limitada, restos de casas, utensilios, ornamentos, ritos funerarios, etc. Y más tarde, en 1968, el arqueólogo David Clark profundizó en la definición de Childe
y definió cultura arqueológica como categorías de objetos caracterizados por una alta gama de variabilidad en su interior, que se hallan recurrentemente asociados en una zona geográfica limitada.